que se incorporen más personas, pero tenemos 12. En el grupo tenemos 19. ¿Cuántos paralelos hay de esta materia? Uno ¿Saben? más. Son dos grupos, ¿no? Ah, son dos grupos. Ok. ¿Cómo les...? eh, lo ideal es que todos avancemos al mismo ritmo y por eso es importante que participen o que estén, que no se falten en las clases porque el programa es un poquito largo y hay que no perderle pisada al avance, o sea, no desfasarse ahí, no quedarse en alguna parte porque eso le puede complicar en entender en toda la magnitud la importancia que tiene la materia. Y reiteramos que es una herramienta muy importante para ustedes en su desempeño profesional que van a tener en el futuro. Es una herramienta muy valiosa. Así que vamos a tratar de que ustedes saquen el máximo provecho posible y eso es aplicando las competencias que hemos visto en las clases anteriores. Para ello, vamos a empezar, eh, vamos a empezar con el control que habíamos dicho y ahí quiero hacerles una pregunta antes de a todos, a ver, ¿qué les ha parecido la lectura? ¿Se entiende? ¿Es sencillo? ¿No es difícil o es difícil? Quisiera escuchar sus impresiones antes de que empecemos con el tema del control. Buenas tardes, licenciado. Tuve ahorita un problema con el audio. ¿Podría repetir su pregunta, por favor? Recién pude conectarlo. Ya, yo también tuve un problemita, un botón de internet. Tal vez no, si no me escuchan, tienen que decirme nomás para que ajustemos las cosas. La pregunta que yo hacía es qué les pareció la lectura, si en esta primera parte, en el capítulo 1 de Zapac, si se entiende qué dificultades han tenido, eso quisiera saber primero una impresión de ustedes. ¿Me están escuchando todos? Sí, licen, se escucha claro. Sí, dicen, lo Ok. escuchamos. A ver, su impresión del tema del libro, de la lectura esa, de los autores estos Zapac. Si, si han tenido alguna dificultad o o es una bibliografía que es entendible fácilmente. Creo que es entendible, relativamente fácil, licenciado. Si bien hubo puntos que tocó que me costó, lo tuve que volver a leer 2 o 3 veces, pero creo que fue más cuando enfocó una parte a mucho el tema o punto numérico, que, Ya. pero en general la lectura ha sido fácil de entender. Ok. Sí, no es lectura complicada y además uno tiene la facilidad de que inmediatamente términos o cosas que uno no entiende, uno coloca al navegador y puede irse ayudando rápido para entender, pero la lectura en sí no es complicada. O sea, para el nivel que están ustedes ya no es complicada, pero para este nivel considero que no. Pero de todas formas, todas las dudas que tengan o las dificultades, obviamente tenemos que irlas corrigiendo en línea. Así que no tengo ningún problema de que me manden una consulta, alguna cosa conforme vamos avanzando. O sea, a veces no necesariamente esperar la clase, sino hacen por el grupo si quieren WhatsApp, aunque sea la pregunta para que sea más rápido. Si que hay alguna consulta que podamos, para que ustedes no se retrasen. Dicho eso, vamos a iniciar con el control de lectura.
A ver, empezaremos con, porque tengo mi lista, a mano. Empezaremos con Eduardo Aguirre Cerrate. Sí, ¿Qué entendemos por un proyecto? Por un proyecto, el concepto que está a la entrada en el libro. Mm. Eh, bueno, por un proyecto, ¿qué le puedo decir? Es que ya, para mí, bueno, para el libro también, lo que viene siendo proyecto es una, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Es que lo que quiero decir es, mm, ya, es una solución a un problema bueno, una solución a un problema que se ha dado, digamos, en la sociedad, ya sea, o también habla de que es una oportunidad para, el solucionador. Pero yo lo que más me quedé fue con que es una solución a un problema en, 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 ¿cómo le puedo decir? En una situación, en un, en un momento determinado. Ok. A ver, sobre el mismo tema, Carlos Augusto Aranda se encuentra. No se encuentra. Sí, Licen. Acá estoy, Allá. Licen. Sobre el mismo, a ver, vamos, una opinión más sobre el mismo tema. ¿Qué entiende usted por un proyecto? Pues entiendo igual un la verdad no sabría responder algo distinto a lo que dijo mi compañero Luis. A ver, el siguiente, Víctor Hugo Arteaga se encuentra. No hay Víctor Hugo Arteaga. Licen, A disculpe, ver, me estaba entrando una llamada y no podía cobrarlo. ya, Me un demanda. ratito. A ver, para un ratito más para Carlos Augusto. Ampliemos un poco el concepto, de proyecto, ampliándonos a qué busca un proyecto. Está bien los dos conceptos en el tema de decir es la solución a un problema o, digamos la búsqueda de una, o también es una oportunidad, la búsqueda de una oportunidad, o se presenta una oportunidad y hay que aprovechar esa oportunidad, para eso elabora un proyecto, está bien. Pero componentes de un proyecto, pasos de un proyecto a nivel simplemente general, o cómo surge un proyecto, cómo surge, de dónde nacen los proyectos. Cuando den la respuesta, también pueden utilizar ejemplos, sí, lo más fácil.
Dice que nace de una idea. Y después se tiene que hacer una evaluación y luego preparar el proyecto. Hay tres etapas, que una es identificar el negocio, la estrategia y el diseño de negocio. En la segunda etapa se prepara el proyecto, se ven los costos y los beneficios, y en la tercera etapa ya se evalúa. Ya, a ver, antes de pasar a lo siguiente y hacer lanzar otra pregunta, cuando el enfoque inicial que le da el libro dice solución de un problema, resolver una necesidad humana. Si nos quedamos con el tema de resolver un problema, solución inteligente al planteamiento de un problema, como dice, nos vamos un poquito más al tema de proyectos sociales, proyectos de línea social, porque vamos a solucionar un problema. Se encierra uno en ese concepto y solucionar un problema en sí es de una parte de la población, de un grupo, de un estrato, de un municipio, de una región, de todo eso. Cuando nos vamos al tema de una oportunidad, de que se identifica una oportunidad y nace el proyecto como consecuencia de que hay una oportunidad y vamos a hablar, claro, de inversión, de negocio, también puede ser, puede decirnos alguna persona, evidentemente es para solucionar un problema. Si vamos a producir un bien y vamos a abastecer una demanda, es porque hay una escasez o un faltante o algo. Es correcto. Pero por este lado del concepto, más nos estamos aproximando a lo que es un negocio. Cuando es para resolver una necesidad o un problema un problema de la población, de la comunidad, nos estamos refiriendo más a soluciones que vienen del lado del sector público y el sector privado no los puede resolver. Y cuando nos vamos al otro lado, nos vamos solamente a las expectativas, a las oportunidades que pueden haber para realizar inversiones. Depende qué línea, qué sector, qué actividad, pero es mediante, obviamente surge de la idea, como mencionaba, viene de una idea y las ideas se forman, aparecen de forma distinta. La idea de inversión puede ser de emprendedores, de proyectistas o de investigadores, de proyectos privados o de proyectos de inversión. Pero en el otro lado, ¿de dónde vienen las ideas? A veces son identificadas por las autoridades, sean municipales, departamentales o nacionales. O también surgen no necesariamente por iniciativa de las autoridades. A veces en gran medida y en nuestro medio, como estamos acostumbrados a ver, surgen estas ideas más bien por necesidad de la población. Necesidades de la población. Hoy, o hace días hemos visto, por ejemplo, un conflicto en la zona de Desaguadero, en el altiplano, por la necesidad de la construcción de una carretera. Bueno, la carretera existe, en realidad quieren una segunda vía, hacer doble vía. Eso, a priori, nosotros no sabemos si es algo nuevo que se les ocurrió ahora o es una demanda que ya viene de antes, pero fíjense que su ejecución o el proceso de poner en marcha eso, de poner en marcha la construcción, está siendo un poco acelerada y forzada por los demandantes, por la necesidad. Es que ahí está el problema, hay un problema ahí, una necesidad. También hay necesidades en el otro extremo, cuando uno habla, vamos a poner una fábrica les decía yo, necesitamos en el Mutún, por ejemplo, implementar industria. Hasta el momento, todo apunta a que van a ser públicas
o también en el yacimiento de litio en el altiplano, públicas, pero podrían ser privadas. Y obviamente la evaluación y todo el proceso, las iniciativas, si son privadas o son públicas, van a ser un poco diferentes, van a tener su diferencia, pero el concepto aquí es de que si son privadas, va a ir más por la perspectiva de la oportunidad que hay de parte del sector privado de hacer inversiones y obtener un retorno directo. ¿Algún comentario en esta primera parte? Listen, yo tengo un comentario. A ver, diga. Respecto al tema de, creo que a lo que le entendí, usted acaba de plantear que el sector privado realiza proyectos bajo una lógica siempre de inversión, de tener algún tipo de rendimiento, etcétera. Y el sector público puede haber justamente proyectos que se enfoquen en aquellas demandas no satisfechas de la sociedad que no están resueltas desde el sector privado. Eso es a lo que le entendí, pero también dentro de tanto sector público o privado, por ejemplo, el sector público, sí le tiene que interesar hasta cierto punto, creo, términos de eficiencia, términos de también que sea a bajo costo aquello que vaya a hacer, por el mismo alcance que puede tener. Si lo hace de forma eficiente, tiene cierto alcance. Es decir, lo que planteo es, dentro del sector público igual tiene que haber ciertos criterios, también monetarios, también de que sea rentable, etcétera, o no, o esos criterios. Augusto, ya, correcto. A ver, vamos a profundizar el concepto porque vale la pena dejar en firme esto. Solamente dije de forma genérica y de forma, ¿cómo se puede decir? Lo que más se ve. Pero aquí vienen las excepciones y apuntando a lo que usted menciona. En el sector público no quiere decir que los proyectos no sean rentables. ¿Y cómo se mide la rentabilidad? O sea, voy a hablar en términos más concretos de rentabilidad en ambos lados para que nos entendamos. ¿Cómo voy a medir si un proyecto es factible, es rentable en el sector público? ¿Cómo voy a medir la carretera? ¿Cómo voy a medir un proyecto de agua, un proyecto de tendido eléctrico? ¿Cómo voy a medir cualquier tipo de proyecto que se introduce en una comunidad, en un conglomerado, ahí en una población? ¿Cómo mido? Yo si me voy al netamente, estrictamente privado al otro extremo, ya sabes los indicadores. Tendré que tener un margen que sea superior al que me rinda el dinero depositado en el banco, es lo más simple para irnos entendiendo. Tendré que buscar un retorno mayor. Así de nivel general. Pero en el sector público se mide, hay distintas formas de medir. También puedo medir yo el retorno de algunos tipos de proyectos públicos como mido en el sector privado. Por ejemplo, todas las empresas públicas deberían ser medidas igual que una empresa privada. Y les pongo ahorita unos ejemplos y si quieres ustedes pongan otros ejemplos. Hay plantas separadoras de líquidos en el sector hidrocarburos me refiero. Está el mismo yacimiento. Hay una planta de urea en el Chapare, un ingenio en San Buenaventura. Se está implementando, creo que el gobierno está implementando una procesadora de litio. Y en fin, hay una serie de empresas, hay cualquier cantidad de empresas públicas en este momento. ¿Por qué? Porque es el sistema de gobierno actual que tenemos
le gusta, es una de sus líneas de trabajo es intervenir en la economía. Y se interviene en la economía de dos formas. Eh, Se interviene con medidas, con controles de precio, con algunas medidas así que son normativas, y también se interviene participando en la economía, participando en el mercado, o sea, entrando a producir, a comercializar, a intermediar, a lo que sea, pero ya estamos entrando, el Estado está entrando como un agente, el gobierno está entrando como un agente más de la economía, como un agente en determinados sectores. Así que hay inversiones públicas en este caso específicamente las empresas, que podrían ser medidas igual que una empresa privada, ver el retorno del capital. ¿Por qué? Porque todo tiene su vida, tiene término de su vida útil. La maquinaria durará 10, 15, 20 años, pongamos que dure hasta 40, que eso ya es muy difícil. En ese tiempo, tengo que reponer si yo quiero hacer un proyecto sustentable en el tiempo y que siga dando beneficios o lo que sea, que siga sirviendo al país. Yo tengo que prever todas esas cosas. O sea, mínimo el proyecto, si por más que no persiga ganancias o lo que sea, ahora mejor si hay ganancias y además beneficia a la población. Eh, el criterio de las autoridades para implementar esta cantidad de empresas es para beneficiar a la población. Ok, de acuerdo. ¿Está bien hasta ahí? Entonces tenemos que medir, por un lado, podríamos medir qué beneficio está recibiendo la población. ¿Y cómo se mide los beneficios? No es decir que recibe un precio menos. Mejor es medir, después de implementado el servicio ese, la venta de ese bien, la industria de ese bien, y enfocado en un segmento de la población, medir el nivel de vida antes de la implementación del proyecto y después. Así se miden, todo es la forma más clásica de evaluar un proyecto público en primera instancia. Yo hago un trabajo, una línea de base en este momento y veo cuál es el nivel de ingreso, el nivel de vida, el nivel de educación, todos los indicadores de desarrollo humano de un segmento determinado de la población, a donde voy a implementar un proyecto. Y obviamente en el proyecto mismo tengo las formas de cómo voy a ir evaluando periódicamente y tengo establecidos las metas ahí de a cuánto, los indicadores de evaluación, a cuánto tienen que ir llegando anualmente, cada 2 años, cada 3 años, depende el horizonte del proyecto. Entonces, en el sector público no quiere decir, obviamente si yo construyo una carretera, hago una instalación eléctrica, eh, no hay forma de que yo recaude los recursos para construir una nueva carretera de aquí a un tiempo. Pero, por ejemplo, cobro peaje, por lo menos para el mantenimiento. O en algunos casos, los proyectos carreteros, por ejemplo, se financian con estos recursos. No sé si acá es el caso, pero por ejemplo en otros países se concesionan las carreteras. Una empresa privada formamos nosotros todo el grupo y decidimos construir una carretera con nuestros recursos y a cambio de eso el gobierno nos da una concesión de 20 años o lo que sea, según lo que demande para recuperar nuestra inversión. En ese caso, como el gobierno no invirtió, ¿cómo evalúa? O sea, ¿cómo evalúa si eso es rentable si eso es beneficioso para la población? Obviamente, irán a bajar los costos de transporte, irá a cortarse el tiempo en que la gente se transita de un lugar a otro, irán a recibir en esa zona insumos más baratos, sus productos irán a vender en mejor precio, en fin, una serie de factores que se van a reflejar finalmente en que reciben mejores ingresos después de construida la carretera. Así que un proyecto social, puro social público, la forma de evaluar o la forma de medir más práctica es respecto
al nivel de ingreso, al nivel de vida, si mejoró o no mejoró, y para eso hay indicadores. Ahora, las empresas que ya son las empresas públicas, y ahí repito nuevamente el caso de Yacimiento, con todas sus empresas, que la de transporte, que la de refinación, que la de exploración, que la de explotación, a esas empresas la evaluación debería ser económica como hacemos a un proyecto privado. Que tenga que tener un retorno del 20% una privada y la pública 10%, eso es un capítulo aparte. Pero ya con 10% ya es una empresa rentable y es una empresa que genera sus propios recursos y que más bien está aportando al país con algo. No, el hecho de que sea empresa pública no quiere decir que, fíjense que los recursos, o sea, que no tiene que ser rentable, que no hay que, que no hay que precautelar la salud de esa empresa y sobre todo la reposición de los activos para que eso continúe en el tiempo. Uno, si un proyecto de esos lo que busca más bien es incrementar cada vez más los servicios o los productos, si es que uno implementa desde el punto de vista del sector público. Entonces quiere, además de reponer todos los activos y todas las inversiones y tener recursos para su capital operativo, con el tiempo tiene que ir incrementándose, eso es lo ideal, su capacidad productiva. Eso es lo ideal. Así que eso es redondeando a la pregunta y que nos sirve de base para que empecemos. Y en el otro extremo, también hay excepciones. No siempre todas las empresas tienen que tener alta rentabilidad. Hay excepciones en los que por alguna situación hay inversiones o inversionistas que colocan empresas por utilizar algunos bienes, por hacer la recuperación de algunos activos que ya tienen. ¿Qué significa eso? Que no se va a fijar tanto en un retorno alto, pero con un retorno mínimo que tenga y le va a permitir recuperar algunos activos que ya tenía antes, algunos bienes que no sabe cómo emplearlos o que está difícil recuperar la inversión en esos bienes. Entonces, esos emprendimientos pueden ser temporales, pueden ser... En el camino por ahí se ajusta y continúa y se hace permanente o de largo plazo, pero les estoy mostrando las excepciones que pueden haber. Hay excepciones, nuevamente, que no necesariamente el objetivo es alta rentabilidad. Hay emprendimientos para cosas así como es el caso. Hay otros casos que sirven como subsidiario también. Una empresa subsidiaria que me ayude a llevar otro emprendimiento más grande, aunque me conformo con que en esta parte voy a hacer la integración de una cadena industrial y necesito una materia prima, que es fundamental. Y lo ideal cuando uno integra cadena, produzco la materia prima, algunos otros insumos, equipos, maquinarias y no sé qué ingredientes, y la cosa es que tengo una cadena industrial que integro por lo menos 3 eslabones, ¿ya? 3 eslabones hasta llevar mi producto al mercado. 3 eslabones de industria, vamos a suponer. Y para asegurar, el primer eslabón es de la materia prima, el que me produce la materia prima. Entonces, ese eslabón de repente no es rentable. Lo ideal es que los 3 eslabones sean rentables, pero puede darse de que el primer eslabón por alguna razón no es rentable. Pero sucede que yo, por seguridad de la materia prima y por una serie de factores, estoy medio obligado o es mejor toda la vida contar con la materia prima asegurada en los tiempos, en las cantidades que yo quiero. En esos casos, sí hay proyectos que se implementan y no necesariamente están destinados o el objetivo es tener la más alta rentabilidad.
Este proyecto es ser subsidiario y producir materia prima para una industria que es del mismo holding, de la misma inversión, de los mismos inversionistas, cumple un papel importante y la factibilidad de eso va a hacer que la inversión por lo menos se mantenga o se recupere. Es un caso extremo. Lo que no va a haber es si que uno proyecte algo para perder, eso no va a haber en ningún caso. Mínimo lo que se va a buscar en el caso de excepciones es el hecho de tener así una subsidiaria o para recuperar algunos activos que tenemos simplemente con esas excepciones. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Licen, buenas noches, una consulta sobre el tema de la empresa pública y privada. Podría haber el caso que sea mixta. ¿Cómo? En el caso de una elaboración de proyecto que sea una empresa pública y privada a la vez, sea mixta. Mixta. Sí, se dan casos a veces. Se dan casos y en nuestro medio ha estado a punto de generarse y hay intenciones todavía de generarse ese tipo de emprendimiento, pero no se ha materializado. Por ejemplo, cuando, por lo general, eso se ocurre cuando hay poco nivel de inversiones o bajo nivel de inversiones del sector público y hay necesidades, el sector público recurre, genera las normativas, las leyes, el marco normativo suficiente como para que el sector privado se anime a participar en inversiones que son de interés público y que por lo general que no tenemos para mencionar, pero voy a tratar de darles un ejemplo. El gobierno municipal de Santa Cruz hace unos 6 meses atrás hizo pública la promulgación de una ley para las alianzas público-privadas, para crear empresas público-privadas, o sea, con inversión de ambos lados. Y ahí hay, aquí o en cualquier parte del mundo, para que entre un privado con algún porcentaje de inversión, sí o sí tiene que tener evaluación económica, o sea, es desde el punto de vista económico, con rentabilidad asegurada y todo lo demás. Un privado no va a entrar a una inversión que no hay recuperación a la vista, que no está garantizada la recuperación de la inversión. Es imposible. O la rentabilidad de la inversión, perdón. No lo va a hacer. Entonces, sí hay posibilidades y está por generarse acá por la situación que en este momento ninguno de los niveles de gobierno tiene tanto recurso como para abastecer la demanda o cubrir las necesidades de proyectos y de inversiones que necesita la población. Y por tanto, ahí se abre la ventana de hacer alianzas público-privadas. Todos los días se habla y se dice por la televisión, por los medios de comunicación, pero más allá de que algunos gobiernos municipales, departamentales, ya han emitido las normativas correspondientes, hasta ahora no se ha materializado nada, peor a nivel nacional. Particularmente, he visto, por ejemplo, intenciones en poner una bolsa de productos aquí en Santa Cruz. El gobierno llevó la iniciativa hasta el final, con talleres, foros y todo eso, pero cuando el gobierno dijo, ok, la bolsa de productos va a ir adelante, pero la condición es que el gobierno invierte en la bolsa 50 más 1% y administra la bolsa. Se corrieron los privados,
que estaban con toda la intención, ¿no? Porque seguramente cuando ven esas condiciones dicen, nadie nos asegura que vamos a recuperar nuestras inversiones, vamos a tener una rentabilidad. Lo mismo con el proyecto Puerto Buch. Ustedes saben que Puerto Buch es el único puerto soberano que tenemos a aguas profundas, vamos a decir así, internacionales, como es la cabecera del río Paraguay, cerca de la frontera con Paraguay, entre Bolivia y Paraguay. Es el único lugar donde se pueden cargar embarcaciones y descargar, o sea, de ahí pueden circular de ida o de vuelta embarcaciones más importantes, no como ahora que es por un canal que es muy de poca navegabilidad, de bajo calado y además va por el lado brasilero, donde es de propiedad de Brasil, no son aguas internacionales. Entonces, ha tenido un proceso de unos 3 o 4 años de venirse discutiendo el proyecto y el proyecto es de suma necesidad, pero hasta ahora se concreta una alianza público-privada para ejecutar. El gobierno dice que no tiene recursos y ahí aparece, bueno, hagamos la alianza público-privada, una APP, una empresa, para invertir y que eso se desarrolle. Pero el sector privado en este caso, o viendo la realidad de nuestro país, difícil va a invertir si no participa con más del 50% y además administra, para asegurar la rentabilidad del proyecto. Así que es posible tener eso, pero hay todos estos contrastes que estamos hablando o pormenores de cómo tendrían que desarrollarse. En otros países sí hay y aquí en algún momento podría darse, por ejemplo es un momento para que ocurra eso, porque ninguno de los niveles de gobierno le sobra plata para invertir en este momento. Más bien necesitarían hacer este tipo de alianzas para que el sector privado ingrese con inversiones y pueda estar la población mejor atendida. A ver, vamos a seguir. Está Víctor Hugo Arteaga. Sí, Lisa. A ver, háblenos un poquito en qué consiste la toma de decisiones con respecto a un proyecto. Bueno, Lisa, buenas noches, compañeros. Chao. Bueno, la toma de decisiones para la elaboración de un proyecto, bueno, tendremos que primero medir la necesidad del área que vayamos a querer resolver alguna necesidad, ya sea, bueno, hay varios sectores que podemos ver, ¿no? Como usted estaba explicando sobre la carretera, en sí no va a haber económicamente, pero sí a ver, vamos a cubrir una necesidad para los productores, para las importaciones y exportaciones de mercadería, o sea, estamos cubriendo una necesidad humana. Entonces, va a haber uno como economista y para elaborar un proyecto hay que ver si es rentable, que tal que construyamos una carretera y que no podamos, o sea, cubrir ninguna necesidad, que sean para unos cuantos. No es factible, no es viable ese proyecto. Entonces, para la toma de decisiones hay que ver varios puntos. Si vamos a poder cubrir una necesidad, si vamos a poder hacer a ver ganancia, lo que la liquidez, ¿no? Si vamos a poder recuperar lo invertido. Más o menos eso entiendo, algo más que representa alguien quiera comentar ahí. A ver, Iris, ¿qué podemos complementar ahí? Bueno, en esta parte, lo que se necesita para tomar una decisión sería también tener, muy importante, antecedentes que justifiquen que este proyecto es viable, ¿no? Donde se puedan ver las ventajas y desventajas que podríamos encontrarnos. Entonces, aunque sabemos que todo lo futuro es incierto porque los cambios
no los podemos determinar exactamente, pero se puede, mediante esta idea de tener antecedentes, se puede proyectar hasta cierto punto más o menos qué esperar, ¿no? Entonces es necesario hacer investigación y tener como que una base para tomar la decisión. Sí. ¿Alguien quería hablar? De eso, nosotros podemos implementar ya, ya un proyecto dado, como por ejemplo ahorita están haciendo la carretera nueva Cochabamba, que bueno, están haciendo una inversión grande como para que, o sea, ahí se ahorra combustible, llega más rápido el producto, es una vía este, troncal donde todos los productos llegan por ahí. Entonces, Ya, implementar gracias. ahí recursos para que sea más rápido el flujo es mejor. A ver, Antonio Cruz se encuentra. No hay. Natalia Jiménez. No está Natalia. Falta y no hay control. Miguel Justiniano. Tampoco. Bismar Rodríguez. Sí, buenas noches. Ya. Buenas noches. A ver, Bismar. En la línea de lo que sus compañeros y sobre este tema de las Decisión. decisiones de llevar adelante un proyecto, pero sus compañeros más se enfocaron en los proyectos del sector público. Enfoquémonos en la toma de decisiones de un proyecto de inversión privada que busca ganancia, para ser más concreto. A ver, Mm, ¿dónde nos enfocamos o qué es lo importante, de acuerdo a la lectura, obviamente, para tomar la decisión de llevar o no llevar, qué factores, qué elementos hay? ya, yo creo que es muy importante a la hora de tomar una decisión, reducir la incertidumbre. Y para eso necesitamos harta información, estudiar bien el mercado minuciosamente, la competencia, eh, los costos, el tiempo, el contexto. Todos esos factores habría que tomar en cuenta para reducir la incertidumbre. Pienso que eso es el tema principal para tomar una decisión. Ya. ¿Alguien más que así voluntario que se anime sobre proyectos privados, la toma de Eh, decisión? yo licenciado, yo creo que la toma de decisión también, o sea, si bien cualquier toma de decisión necesita unos antecedentes, ¿no? Y se basa en eso, también bueno, el sector privado también basa mucho su toma de decisión en la rentabilidad del proyecto, también en la rentabilidad del inversionista y en la capacidad de pago del mismo proyecto. O sea, son puntos, bueno, son puntos, digamos, la rentabilidad del proyecto es qué va a dar el proyecto, no importa quién sea o sea, quién o cuán o de qué forma se genere o se obtenga el capital. La rentabilidad del inversionista viene a ser lo que podría, o sea, lo que genera el proyecto en base al capital del inversionista. Y la capacidad del pago del proyecto es en base al proyecto y a lo que genera, si va a ser, si va a ser beneficioso a la hora de, obviamente una empresa al elaborar proyecto, al realizar proyecto, muchas se endeudan, entonces estas tienen que cubrir ese punto. Entonces yo creo que a la hora de tomar las decisiones buscan primeramente esos puntos. Digamos. Ok, gracias, Eduardo. A ver,
recapitulemos un poco desde los dos ángulos. Vamos a ir analizando siempre el tema de públicos y el tema de privados para no confundir y quedarnos con la una o con la otra. Aquí hay elementos que van más allá de la rentabilidad. Está bien, estamos diciendo, al un lado, la rentabilidad de la inversión y al otro lado, el beneficio, o hasta también puede ser, si son empresas públicas, la rentabilidad igual, o los beneficios hacia la población, lo que se mide, lo que finalmente termina. Pero recordemos que ¿quiénes son los que elaboran los proyectos? Puede ser cualquier persona que tenga la idea, pero elaborar el proyecto requiere de un equipo multidisciplinario, jóvenes. Nosotros sabremos elaborar los proyectos, fíjense, pero vamos a necesitar, depende del tipo. Si fuera una industria, vamos a utilizar ingenieros mecánicos, ingenieros industriales. Si es de productos alimenticios, ingeniero de alimentos y hasta ingenieros químicos. Si es la de litio, ingeniero en minas y ingenieros en fin, industriales igual y especialistas en no sé qué. Fíjense, ahí nomás se nos va abriendo el abanico de que el trabajo nos da una rentabilidad alta, nos da que va a ser beneficioso, pero hasta llegar a eso, el equipo multidisciplinario que trabajó en el proceso es bastante amplio, por un lado. Eso hay que considerar tanto en público como en privado. El otro elemento importante que hay que considerar es que los temas riesgosos que cada vez se hacen cada vez más importantes, por ejemplo, el tema ambiental. Todo tipo de proyectos ahora tiene que llevar su ficha ambiental, su manifiesto ambiental, su estudio ambiental. Para llegar a la ficha o al manifiesto, hay que llevar el estudio. Pueden haber otros tipos de elementos, pero pongo como caso específico el tema ambiental. Todo lo que es carretera, implementación de tendido eléctrico, cualquier proyecto que ustedes quieran tiene que llevar un estudio ambiental minucioso. ¿Qué es un poquito en resumen para que nos detengamos? Porque es un tema que no podemos obviar. O sea, cada vez es más fuerte el tema y cada vez se busca con los emprendimientos el menor impacto ambiental. Por último, hasta un taller de confecciones ya tiene que tener también su ficha ambiental, ¿no? Un taller de confecciones de unas 5 personas. Claro, y uno a simple vista uno puede decir, pero ¿y qué hace si las máquinas van a conectarse a la corriente y nada más, y va a cortar la tela y eso, y los residuos de eso van a ir directo a la basura y allá al vertedero y dónde está? Pero hasta eso ahora tiene que tener. Entonces, está bien, el principal foco o el principal, para tomar las decisiones, el principal elemento es la rentabilidad en los públicos, en los privados, puede ser en las empresas públicas también, y el beneficio de la población, medido en bienestar o en mejor nivel de ingreso, en lo que sea, es lo principal que nos hace tomar la decisión. Pero puede ser que hayan proyectos rentables, proyectos que vayan a beneficiar a la población, efectivamente que esté comprobado, pero estos otros elementos que los tenemos que estudiar y obviamente se los estudia antes de llegar a la etapa final y puede hacer que sean rentables los proyectos, pero hay algún otro elemento que nos haga tomar la decisión de no llevar adelante el proyecto. Ahí llegamos. Sí, hay elementos importantísimos como el tema ambiental para los proyectos públicos y los privados también. Y pueden aparecer una serie de factores, qué sé yo, hablaba de variación
por ejemplo, ahora es muy dinámico, la sociedad está evolucionando muy rápido y también van cambiando, hasta el consumo va cambiando. Entonces, un producto que es de consumo masivo en este momento, nadie nos garantiza que dentro de 10 o 15 o 20 años va a ser masivo. De repente puede variar por alguna razón. Todos estos fenómenos que ocurren, pero al margen de los fenómenos, la sociedad ahora evoluciona muy rápido y por ejemplo en periodos anteriores donde iba mejorando el nivel de ingreso de la población rápido, va pasando a otros tipos de bienes, demanda otros tipos de bienes mientras el nivel de ingreso sube, iba pasando, todos esos factores es lo que hay que considerar. Vamos a ir viendo de a poco, pero lo que quiero que quede claro ahora es que sí, lo principal es la rentabilidad, el beneficio para la población de los proyectos, pero también hay otros elementos que nos pueden hacer tomar la decisión de no ejecutar el proyecto. Pueden aparecer. Vamos a ir viendo en el proceso y cuando tengamos los proyectos de ustedes, en cada uno vamos a poder ver esos elementos que son, y les he planteado ahora, por ejemplo, uno, el tema ambiental, ¿no? Que es un factor que puede haber proyectos muy rentables, pero el tema ambiental puede tumbar cualquiera. Un poco en el tema ambiental, yo sé que ustedes han leído bastante, pero como es un tema que lo vamos a ir tocando todo el tiempo, para que estemos alineados en el concepto. ¿Qué es lo que se busca con exigir a cualquier emprendimiento un manifiesto ambiental, una ficha ambiental, un estudio de impacto ambiental? Lo que se busca es que el proyecto no va a distorsionar el medio ambiente, o sea, no va a distorsionar la calidad del aire, el tema de la calidad del agua, por ejemplo, no va a consumir demasiado algún insumo o algún producto que se pueda agotar y que es necesario para el equilibrio. No va a causar un daño en el ecosistema, por decir, hablemos en el campo, donde las aves van a perder su hábitat o los animales silvestres, o van a desaparecer plantas que son importantes para la purificación del aire, para todo, para el equilibrio del medio ambiente, porque uno a veces ve, por ejemplo, ve algunos animales, vamos a decir así, que no les encuentra, uno dice, ¿y la víbora para qué sirve? ¿No? ¿La tarántula para qué sirve? Más bien porque si nos llega a picar a morder una tarántula o una víbora, corremos riesgo de morir, ¿cierto? Entonces, uno dice, ¿una rana para qué sirve? Puede pasar eso. Pero cuando uno estudia, cada uno tiene su función en el medio ambiente. Y unos se alimentan de unos animales y otros a otros. O sea, unos purifican de otra forma el medio ambiente y otros, y es lo que tenemos. Y finalmente, eso da un equilibrio para que todos tengamos vida, tengamos salud, tengamos aire puro. Bueno, los que estamos en la ciudad no respiramos tanto aire puro, ya cuando uno está en el campo, en las áreas rurales, respira aire más puro. Pero todo lo que hay en el hábitat, seres vivos, fíjense ustedes, seres vivos que podemos ver y seres vivos que no podemos ver. Por ejemplo, dentro de la Tierra también hay seres vivos que no necesariamente no vemos nosotros. Hay seres vivos muy pequeños, pero que cumplen una función ahí de mantener también un hábitat, un ecosistema, donde hay cierto nivel de vida. Finalmente, eso genera un equilibrio para producir alimentos, aire, agua, alimentos
para los humanos, para los otros animales y se genera un equilibrio. Entonces, cuando nosotros empezamos a romper algo de eso, empezamos a eliminar una especie de un animal, empezamos a romper el ecosistema de todo. Entonces, por eso es que a nivel mundial en este momento hay corrientes, por ejemplo, uno de los que están más adelantados en el tema medioambiental y ya con campañas de trabajo para concientizar a la gente de entre todos ir haciendo uso adecuado de los residuos, de utilizar menos energía, uso adecuado del agua, en fin, podemos hacer una lista larga. Eso es justamente para llegar a, por ejemplo, el Race to Zero que promueve los británicos, quiere decir rumbo a cero emisiones de carbono, y se han puesto plazo 2030. Y ellos están promoviendo una campaña a nivel internacional con las Naciones Unidas y todo eso. Les reitero que les hablo de esto para que tengamos claro de que este concepto es importante y todos los proyectos, todos los emprendimientos, por chicos que sean, tienen que estar bien trabajados en el tema ambiental. Es posible, jóvenes, que en el futuro, o no, en el futuro inmediato, los productos o los bienes que tengan alguna certificación, por ejemplo, o una trazabilidad donde la trazabilidad garantice que son con cero emisiones de carbono, son amigables con el medio ambiente, tengan un mejor precio. Ya se está dando esta situación en Europa, los países europeos, la Comunidad Europea ha puesto que van a pagar más, que van a pagar, por ejemplo, por los alimentos que no sean de deforestación. En un país que haya cero deforestación, ellos van a pagar un poco más por los productos que vengan de esos países. No solo productos alimenticios, otros tipos de productos. Porque, o sea, no solamente es alimentos, por ejemplo, puede ser fibra también, ¿no? El tema de algodón, producción de fibra para las confecciones. Eso les quería puntualizar. No sé si tienen alguna pregunta antes que continuemos. Sigamos con la participación. A ver, el turno de Verónica Rojas se encuentra. Buenas No hay. noches. Adelante, Verónica. La siguiente pregunta. ¿Cómo podemos clasificar por tipos de proyecto? ¿Qué tipos de proyecto podemos encontrar según la lectura? Bueno, el libro menciona, de acuerdo al objetivo o la finalidad, que son tres los estudios que deben realizarse. Los estudios, por ejemplo, para medir la rentabilidad. Otro es los estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios. También los estudios para medir la capacidad de los proyectos. Esos tres. A ver, un poquito más de detalle con respecto al primero. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia del primero con el segundo? Por ejemplo, en el primero, que es el estudio de la rentabilidad de proyectos, dice que es independientemente de dónde lleguen a venir los fondos. Y respecto al estudio de los proyectos, respecto al estudio de la rentabilidad de los recursos propios. A ver, se encuentra Benjamín Romero. Buenas noches, Licen.
¿sí? A ver, sobre el mismo tema, profundice. La finalidad y el objeto de la inversión tiene como objetivo, o sea, de buscar, mira, primero es uno que busca crear nuevos negocios o empresas y otro es modernizar, o sea, algo que sea bueno para la población. Eso es lo que quiere decir con finalidad y objeto de inversión. Bueno, lo que dice en el texto está bien. A ver, alguien más. Vamos a ver quién. Cristian Saavedra se encuentra. No hay. Bianca Sánchez. ¿Qué pasó? Los que están en lista no vinieron a clase. No, no entraron. Efraín Zambrana. Dicen, buenas noches. Buenas. Adelante, la misma pregunta. ¿Cómo se clasifican los proyectos? Y entrando a detallar un poco, ¿no? ¿Qué significa cada clasificación? Ok. Habrían tres categorías. Eh, Uno se usa para medir la rentabilidad del proyecto, el otro para medir la rentabilidad de los que invierten y para medir la capacidad del proyecto. Esto es según la finalidad del estudio y según el objetivo de inversión hay para los que crean nuevos negocios y para los que modernizan un proyecto que ya antes estaba dado. Eh, ya sea la internalización, la externalización o reemplazar ese proyecto, o ampliarlo o que se cierre el negocio. Efectivamente, ahí estaba en el, no sé qué página es, pero hay una gráfica sencilla ahí que permite, Página 20. página 20, gracias. Ahí está, hay una gráfica que tranquilamente podían ver. A ver, vamos a analizar un poquito, vamos a profundizar para que quede claro. Y analicen esa gráfica si tienen el material ahí disponible. Analicemos los tres primeros casos. Los tres primeros casos, la primera división, según la finalidad del estudio, rentabilidad del proyecto. O sea, uno elabora un proyecto y directamente la finalidad, o sea, la finalidad es cuánto rentable es el proyecto en su conjunto. No estamos haciendo juicio de valor si la inversión es de 1, de 10 inversionistas, si es con un crédito, con 2 créditos, nada que ver. Lo que nos interesa ahí es esa primera clasificación, es la rentabilidad del proyecto. Ahora, es distinta a la rentabilidad del inversionista. A ver, si alguien entiende qué es la rentabilidad del inversionista, por favor, abierta la palabra. O que nos explique cuál es la diferencia con la primera, con la rentabilidad del proyecto. Puede ser que la rentabilidad del inversionista son los recursos propios del mismo inversionista, que, o sea, es la capacidad, digamos, entre comillas, máxima que puede afrontar el inversionista a la hora de tomar el proyecto sin necesidad de recurrir a préstamos A o a ver, fuentes externas. no. A ver, vamos a precisar. Miren, es así. Vamos a suponer que usted quiere, va, va a llevar adelante un proyecto de $100,000, de los cuales tiene la mitad, 50, y los demás lo va a financiar. Vamos a suponer que el proyecto rinde
10% anual. Quiere decir que de los 100.000 de inversión, la ganancia total del proyecto al año van a ser 10.000. Si fuera, si es como estamos diciendo, la mitad suyo y la mitad prestado, y vamos a medir la rentabilidad del proyecto, son 10%, ¿cierto? 10.000. Ahora, vamos a medir la segunda alternativa, la rentabilidad del inversionista. El inversionista es usted. Usted invirtió 50 y lo demás se prestó. Quiere decir que 5.000 de usted, y vamos a suponer que usted al banco por esos 50 le paga $3.000 al año. Por lo tanto, la rentabilidad de su inversión de usted, vamos a decir, más fácil, vamos a decir que 2.500 le paga al banco por los 50.000 y 2.500 le quedan a usted. Entonces, la rentabilidad del proyecto en sí es 10%, pero la rentabilidad de su inversión de usted es más que eso. ¿Se entiende? En vez de recibir usted sus 5 que correspondería al 10%, va a recibir 7.500. ¿A cuánto equivale 7.500? A 15%, ¿cierto? Eso que quede ahí claro para que entendamos cuál es la rentabilidad del proyecto, es sin importar de dónde viene el capital, ni mucho menos, es cuánto me da el proyecto en su conjunto. Y el otro solamente es en base al capital aportado por el inversionista. Ahora, estamos diciendo de un solo inversionista, pero pueden ser 10, 20 que aportan el 50% del capital y el 50% es prestado del banco. Así que esa es la diferencia. Y por favor, si no está entendido, digan, explicamos de nuevo, ponemos algún otro ejemplo, lo que ustedes quieran, pero hay que tener claros los conceptos. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Veamos el tema de la tercera opción, el tema de la capacidad de pago. En el tema de la capacidad de pago es hasta cuánto de intereses, o sea, cuánto permitiría la rentabilidad de este proyecto, o sea, hasta cuánto permitiría pagar y además sería rentable el proyecto. O sea, la capacidad de pago del proyecto, o sea, la capacidad de pago del proyecto es los intereses, el pago de las inversiones y de todo eso. ¿Cuánto sería el techo hasta dónde, o mejor dicho, lo mínimo que paga? Porque lo máximo también, ¿no? También tiene su límite, no es ilimitado la capacidad de pago. Pero cuando hablamos de capacidad de pago, estamos hablando de pagar todas las obligaciones. ¿Qué significa eso? Tasas de interés por los préstamos, pago a los inversionistas y además el retorno la previsión de capital o por ejemplo lo que se dice la depreciación. La depreciación que es que uno va reservando un monto para cuando la máquina llegó a su final de su vida útil, 10 años, 15, lo que sea, uno tiene el capital los recursos para poder reemplazar con una nueva. A eso se refiere. ¿Cuál es la capacidad de pago que tiene el proyecto? Esa es otra forma, otra clasificación. ¿Alguna pregunta de los tres conceptos, jóvenes? La otra clasificación, a ver,
voluntario si alguien se anima según el objeto de la inversión, según el objeto de la inversión. En ese caso, existen dos clasificaciones que son ya sea la creación de un nuevo negocio, que eso ya sería desde cero, como la idea que estamos planteando, o un proyecto de modernización. Y ahí las opciones que plantea la bibliografía son la internalización, la externalización, el reemplazo, la ampliación e incluso el cierre de un negocio. Y en eso de la modernización, lo que es internalización sería como el ejemplo que nos daba de eh, integrar partes de una cadena de producción. También está la ampliación, puede ser hacer que un proyecto sea más grande. La externalización podría ser, es lo opuesto, ¿no?, de la internalización, que no es rentable tener una parte del eslabón productivo, entonces, y eso serían las dos clasificaciones. Uno es creación de uno nuevo y otro es un proyecto de modernización de uno que ya existe, un proyecto ya existente. Ya. A ver, bien, bien, Iris. Aquí un poquito vamos a profundizar en el tema conceptual de internalización y externalización. Le vamos a poner, por ejemplo, yo tengo una cadena, yo tengo una industria que está en 3 o 4 fases, como el ejemplo que poníamos de producir la materia prima. Y el ejemplo que decíamos era que yo necesito tener la seguridad de la materia prima y por eso decido abarcar esa parte y que aunque no sea rentable, pero tengo. Eso es, por ejemplo, una internalización, porque yo estoy incorporando al negocio o a la cadena esa parte, lo estoy haciendo parte de la cadena, incluso aunque no sea rentable, pero tampoco nos va a generar pérdida. La externalización es si yo decido, si yo veo que no me conviene, es una unidad que de repente me está generando algunos problemas, yo veo que mejor es externalizar, quiere decir, es como terciarizar los servicios. Y que, dicho sea de paso, ahora se ha puesto bastante de moda la terciarización. O sea, antes las empresas en nuestro medio, todo era de planta. El abogado de planta, el auditor de planta, el otro de planta, todo de planta. Y ahora aquí cada vez hay más contratos por servicio, por consultoría, por servicio. Esa es la externalización. Que yo determinadas actividades o partes de la cadena del negocio, de lo que está integrado, agarro y terciarizo. Contrato a alguien que me haga y me provea el servicio. Externamente, no dentro de la inversión, dentro de la empresa, dentro del negocio en su conjunto. Esa es la internalización, incorporar cosas dentro, áreas, ¿no?, secciones o unidades de producción. Y la externalización es como terciarizar, para ponerle un nombre más específico. ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta acá? No, listo. Sigamos, a ver a quién le toca. Stephanie.
¿Se encuentra? No hay. Daniel. No hay tampoco. A ver, alguien que no esté en la lista, por favor, porque yo tengo, hasta acá tengo 15 solamente en los que están las listas en la base de datos. Alguien que esté en clase y no le llamé, a ver, vamos a ver. ¿Quiénes están? Víctor. Presente. Natalia Jiménez. ¿No hay? Evelyn. No participó Evelyn. Ni Natalia. Evelyn sí participó, Ah, licenciado. Evelyn participó. A ver, perdón. Sí, participó. Ya está todo registrado. Ok, veamos la parte de evaluación. Jóvenes, a ver, voluntario, ¿quién nos puede empezar a explicar en qué consiste la evaluación de proyectos? Puede ser que si es rentable dentro de 10 años, ver si cuánto genera en 10 años y hacer estudio y no invertir en vano en ese proyecto. Un Eso, estudio completo. eso, sí, eso desde el punto de vista de un proyecto de inversión privada, ¿no? Sí, sería privado. Claro, en un horizonte, o sea, si el proyecto tiene 5, 10, 15, 20 años, en un proyecto de inversión privada, eh, tiene que haber lo que se llama conveniencia económica, factibilidad, mm, rentable, por supuesto, hasta la finalización del proyecto, porque caso contrario, y además con determinado nivel de certidumbre, ¿no? Determinado nivel de certidumbre. Y en el lado público, o sea, bueno, y para evaluar, ya sabemos los métodos que vamos a aplicar al final básicamente eso se lleva al final. Los métodos de evaluar son muy tradicionales y conocidos. En el tema de evaluación, solamente que ahora quiero irles incorporando unos temas importantes a considerar y que conozcamos. Antes, las empresas tenían, digamos, sus especialistas en marketing, mercadotecnia, los tradicionales en publicidad, por supuesto su auditor interno, su abogado para asesor legal, y hasta ahí hablando de una empresa que industrializa o que comercializa cualquier bien o servicio. ¿No? El asesor legal se encarga de que todo vaya en orden, de que no haya ningún conflicto con la empresa, de contratos, de personal, de proveedores, de clientes y párele contar. El auditor lleva las cuentas en orden y los vendedores, los comercializadores están encargándose de hacer las promociones y de todo eso, los marketing, mercadotecnia, todo eso. Ingenieros comerciales y demás. Listo. Si es una industria, obviamente tendrá su planta y tendrá su equipo de ingenieros industriales y todas las áreas que se necesiten ahí, eso funciona. Pero ahora, y en otros países ya funciona desde hace un tiempo atrás, y en el nuestro creo que recién algunas empresas están empezando a implementar. Se hace más necesario el análisis económico
político y social. Anótense desde ahora para cuando les toque a ustedes asesorar más adelante. Estos 3 elementos de aquí para adelante ya vinieron para quedarse. O sea, además de los asesores tradicionales que eran, para que le cuide las cuentas el auditor y el otro los temas legales, ahora se necesitan 3 asesores más. Y, por ejemplo, lo que hablamos hace instantes, no es necesario que sean de planta. Todo esto, la mayoría, hasta la contabilidad ya se la terciariza ahora, se lleva terciarizado. No necesito tener un departamento contable de planta adentro. Hay empresas que ofrecen servicios muy eficientes sobre este tema. Fíjense, ¿por qué esos 3 profesionales adicionales que se necesitan ahora? La sociedad, la economía evolucionan muy rápido y también la situación política es complicada. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos 3? En su área cada uno. Nosotros estamos para estudiar, no solamente estudiar las medidas cuando salen, sino anticiparse a las medidas que van a salir y sugerirle y planificar y todo eso. Fíjense en el tema del proyecto, más o menos, hasta en la elaboración de los proyectos, hay que ver en qué escenario se va a desenvolver el proyecto, qué actividad económica es, qué normas hay ahí, qué restricciones hay ahí que afectan al desempeño económico del proyecto, que van a afectar al negocio en adelante. Y nosotros analizar cuál es la tendencia de los gobiernos para saber qué medidas de política económica van a aplicar. Hay medidas que no todas van a ser malas, hay medidas que de repente nos van a beneficiar. ¿Y por qué tenemos que saber eso? ¿Cuál es la tendencia de los gobiernos? Estamos elaborando un proyecto, el gobierno está 1 año y nosotros tendríamos que ir estudiando y ver posiblemente qué tipo de gobierno vamos a tener después de este gobierno. Estamos elaborando un proyecto para 10 años, fíjense. Y ahí hacemos una combinación con el politólogo. También, o sea, afecta al proyecto, por supuesto, el tema económico, sí, el tema político y el tema social. Fíjense, esos elementos que no necesariamente son tan considerados hasta ahora, de aquí sí hay que analizar. Y si ustedes quieren, hasta se pueden hacer análisis matemático introduciendo variables, ¿no? Introduciendo la variable del comportamiento de la sociedad, comportamiento social, el tema político, los posibles escenarios, y uno puede tranquilamente hacer proyecciones. Siempre tendrán un margen de error, pero nos van a permitir tomar decisiones mejor acertadas, más acertadas. ¿Qué hace por ejemplo, el analista social? Va a ver el comportamiento, va a analizar el comportamiento de la sociedad de aquí para adelante. Van a haber más movilizaciones, menos movilizaciones, más huelga, menos huelga, más esto, más lo es. Cruzando la información con lo que nosotros, a ver cómo va a estar la economía del mundo dentro de los próximos 10 años. Empezamos a hacer nuestra modelación matemática y obviamente vamos a tener escenarios. Cruzamos con qué gobiernos hay en Latinoamérica, qué gobiernos se vienen en los principales países, en los principales mercados. El tema político, qué políticas van a imperar en el mundo de aquí para adelante, cuáles van a ser las líneas, y todo eso nos da un escenario para la toma de decisiones. Pero no solamente es, digamos, para tomar decisiones en este momento. Tomamos decisiones de llevar adelante el proyecto, pero además, en base a ese estudio y a lo que se vaya viendo, para anticiparnos y tomar las decisiones oportunas cuando sea preciso. No solamente, nosotros no estamos para tomar las decisiones después de que ya
de que llegue fin de año y ya el PIB creció 4%, digamos. Nosotros estamos para estudiar en este momento y decirle, si somos asesores o gerentes o lo que sea, al inversionista, mirar el análisis del Banco Mundial, mirar el otro y poner nuestro criterio, nuestra capacidad de análisis y de perspectiva y decirle, ¿sabe qué? Amplíe esta unidad porque va a haber movilizaciones y la gente va a demandar esta línea de productos que nosotros tenemos. Apostemos más a esa línea. Habrá menos movilizaciones y por lo tanto, o va a haber movilizaciones y no vamos a poder vender este producto, vámonos por esta otra línea que va a haber, que se va a poder vender mejor, así hayan movilizaciones. Tantos escenarios que se pueden generar, pero fíjense ahí la importancia de que ya los proyectos, los emprendimientos, no solo necesitan tener el asesoramiento tradicional, sino un equipo multidisciplinario que trabaja con cierto nivel de certidumbre para predecir el futuro. Aunque obviamente predecir en un sentido práctico de que tiene que ser con información bastante probada, con información, fuentes bien confiables, para no cometer errores. Evidentemente la evaluación en el lado privado es eso, y en el lado público, si son empresas, es lo mismo, es la conveniencia económica de llevar adelante una empresa pública, no tendría por qué ser diferente. Pero ya en el tema del proyecto público, netamente, cuando invertimos en una carretera, en la implementación de alguna infraestructura para beneficiar a alguna población, dotando de algún servicio, igual está en el mejoramiento de las condiciones de vida de esa población en el tiempo. Obviamente que no, el impacto, por ejemplo, de los proyectos públicos no se da si está implementado al año. O sea, algunos proyectos tienen impacto de forma directa, luego que están concluidos, el impacto se nota del año siguiente. Pero hay otros que se va sintiendo el impacto de forma paulatina y eso, por ejemplo, se analiza en el tiempo. Hay que analizar cómo va mejorando el nivel de vida de esa población en el transcurso del tiempo. Y cuando se trata ya de que el impacto no llega rápido, hay que medir obviamente algunos factores negativos o algunos contratiempos que pudieran presentarse en el futuro. Eso vamos a ir viendo de a poco. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Creo que ninguna, Lisa. Ok, yo les coloco, vamos a continuar avanzando. Les coloco algo más tarde en la plataforma para lectura. Pero el jueves quisiera que debatamos ya sus ideas de proyecto y su grupo. Les dije creo que hasta ahora, pero dejémoslo para jueves. Vamos a analizar en grupo uno por uno. O sea, no tengan miedo de plantear. Para eso estamos, digamos, para orientar y para corregir. Quisiera que planteemos dinámico en grupo tal proyecto, tal, que escuchen todo. Y vamos a ir haciendo un intercambio de criterios ahí para ir profundizando si a priori si ya se quedan con ese proyecto o hay necesidad de cambiar. ¿Listo, jóvenes? Nos vemos el jueves. Listo, Lisa, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Lisa.